Listo, ya. Buenos días, nosotros somos el grupo número 9. Aquí vamos a hallar el coeficiente de Fourier. Mi grupo está compuesto por Luis Fernando Herrera y mi persona, Rocío Alvira. A nosotros nos correspondió una función a trozos, entonces tenemos que menos 2 para el intervalo de menos 4 a menos 2. Tenemos que 1 más x a la 2 para el intervalo de menos 2 a 2 y 0 para el intervalo de 2 a 4. Tenemos acá también la gráfica de la función. Es una parábola. Vamos a encontrar analíticamente el coeficiente de Fourier. Entonces tenemos que f de x es igual a sub 0 sobre 2 más la sumatoria de n igual a 1 a infinito. Tenemos factor de an por coseno de n pi x sobre L más bn por seno de n pi x sobre L. La función va de menos 4 a 4, entonces podemos decir que reemplazamos con menos L y L en 4. Por lo tanto, pues sí, decimos que L es igual a 4. Acá tenemos la fórmula para poder hallarlo, que nos dice que esta fórmula es A sub 0 igual a 1 sobre L con la integral de 1 a menos 1 de f de x de x. Entonces aquí lo que vamos a hacer es reemplazar. Tenemos a sub 0 igual a 1/4 con factor de la integral de menos 2 a menos 4. De menos 2 de x más la integral de 2 de menos 2. Esta integral es de 1 más x a la 2 de x más la integral de 4 a 2 de 0 de x. Esto se cancela. Sería 0 porque integral de 0 es par 0. Acá lo que vamos es para facilitar esto, vamos a separar la integral. Entonces tenemos que a sub 0 es igual a 1/4 con factor de menos 2x que tiende de menos 2 a menos 4 más la integral de 2 a menos 2 de x más la integral de 2 de menos 2x de x. Listo, esto es igual a 1/4 con factor de menos 2x que tiende de menos 2 a menos 4 más x que tiende de 2 a menos 2 más x a la 3 sobre 3 que tiende de 2 a menos 2. Cerramos factor y esto nos da igual a 1/4 con factor de menos 2 por menos 2 menos por menos 2 por menos 4 más 2 menos 2. Que ahí nos daría más 2/3 a la 3. Menos por menos sería, nos da más, pero acá tenemos que es menos 2/3 a la 3. Cerramos factor. Entonces, aquí tenemos que esto es igual a 1/4 con factor de 4 menos 8 más 2 más 2 más 2 más 8/3 menos 8/3. Aquí ya para simplificar cerramos paréntesis. Esto es igual a 1/4 con factor de menos 4 más 4 más 16/3, que esto nos daría igual
a 1/4 por 16 tercios. Y ya esto podemos decir que A sub 0 es igual a 4 tercios. Listo. Ahora para hallar el coeficiente de A sub n, utilizaremos la fórmula que nos dice que 1 sobre L de la integral que va de L a menos L de f de x por coseno de n pi x sobre L de x. Al reemplazar en la función que nos da nuestra función, entonces nos quedará como A sub n va a ser igual a 1/4 factor de la integral que va de menos 2 a 4 de menos 2 por coseno de n pi x sobre 4 de x, más la integral que va de 2 a menos 2 de la función de 1 más x al cuadrado por el coseno de n pi x sobre 4 de x, más la integral que va de 4 a 2 de 0 coseno de n pi x sobre 4 por dx. Esta integral obviamente pues nos da 0, se anula porque la integral de 0 da 0. Listo. Ahora aquí continuamos y decimos que 1/4 factor de la integral que va de menos 2 a 4 de menos 2 por coseno de n pi x sobre 4 de x más la integral. Aquí lo que hicimos con esta integral es separarla por propiedades de integración. No nos permite separar esta integral, entonces nos da dos integrales. Y una de las integrales es la integral que va de 2 a menos 2 por el coseno de n pi x sobre 4 de x, más la integral que va de 2 a menos 2 de x al cuadrado por el coseno de n pi x sobre 4 por dx. Esta integral la vamos a resolver prácticamente más adelante y al final. Entonces, al integrar esta y esta integral, vamos a utilizar esta propiedad de integración o esta fórmula de integración que dice que la integral de coseno de ax es igual a 1 sobre a por el seno de a x. Entonces aquí, aplicando esa fórmula a esta integral y a esta integral, obtenemos que 1/4 de x, como menos 2 es constante, entonces sale, y nos da que la integral es igual a 4 4 sobre n pi por el seno de n pi x sobre 4, evaluado entre menos 2 a menos 4, más esta integral que nos dio 4 sobre n pi por el seno de n pi x sobre 4, y la vamos a evaluar entre 2 a menos 2, más la integral que va de 2 a menos 2 de x al cuadrado por el coseno de n pi x sobre 4 de x. Listo, aquí entonces vamos a evaluar el límite superior y el límite inferior del resultado de la integración que hicimos. Entonces, esto nos va a quedar que es 1/4 factor de menos 2 por 4n pi por el seno de n pi x, evaluando el límite superior de menos 2 sobre 4 menos 4n pi por el seno de n pi por el límite inferior que es menos 4 sobre 4 más n pi por el seno de n pi por el límite superior que es 2 sobre 4 menos 4n pi por el seno de n pi por el límite inferior sobre 4 más la integral que va de 2 a menos 2 de x al cuadrado por el coseno de n pi sobre 4 de x. Aquí pues vemos que podemos cancelar estos términos, el menos 2 con el 4, el menos 4 con el 4, el 2 con el 4, el menos 2 con el 4, y nos va a quedar finalmente que esto es igual a 1/4 factor de menos 2 por n pi por el seno de menos n pi sobre 2 menos 4n pi por seno de menos n pi más
4npi por el seno de npi sobre 2 menos 4npi por el seno de menos npi sobre 2 más la integral que va de 2 a menos 2 de x al cuadrado por el coseno de npi x sobre 4 de x. También para simplificar este resultado, tenemos en cuenta que hay unas propiedades trigonométricas que nos dicen que el seno de npi medios va a ser igual a menos 1 a la n y el seno de npi va a ser igual a 0 o menos npi, es lo mismo, nos daría lo mismo, perdón, es igual a 0. Y también hay otra propiedad trigonométrica que dice que el seno de menos n pi medios es igual a menos 1 a la n. Entonces, aplicando esas propiedades, nos da lo siguiente, que es un cuarto factor de menos 2 por npi menos 1 a la n menos 4 npi por 0 más 4 npi a la menos 1 a la n menos 4 npi menos 1 a la n más la integral de 2 que va de 2 a menos 2 de x al cuadrado por el coseno de npi x por sobre 4 de x. Aquí claramente nos vemos que esto se cancela y realizamos la distributiva con este término que es el que nos queda y nos va a dar que un cuarto del factor de 8 sobre npi a la npi por 1 por menos 1 a la n más 4 npi por menos 1 a la n más 4 npi por menos 1 a la n más la integral que va de 2 a menos 2 de x al cuadrado por coseno de npi x sobre 4 de x. Listo. Aquí ya vamos a entrar a resolver esta integral. ¿Cómo vamos a resolver esta integral? Lo vamos a realizar por el método tabular, que consiste en derivar el polinomio y en integrar el coseno. Entonces aquí está la función, digamos, original a la cual le vamos a aplicar el método tabular. Al aplicar el método tabular, si derivamos por este lado, nos va a quedar que x al cuadrado va a ser igual a 2x y volvemos a derivar y nos va a dar igual a 2 y volviendo a derivar nos da 0. Al integrar esta Al integrar el coseno, vamos a utilizar la fórmula que nos dice que la integral de coseno de ax es igual a 1 sobre a por el seno de ax. Entonces, al integrar este coseno, nos queda que 4 sobre npi por el seno de npi x sobre 4, volviendo a integrar, porque la integral de seno es menos 16 npi cuadrado n cuadrado por npi cuadrado por el coseno de npi x sobre 4 y volviendo a integrar otra vez este resultado nos va a quedar menos 64 sobre n cubo por pi cubo por el seno de npi x sobre 4. También tenemos en cuenta esta propiedad trigonométrica que nos dice que el coseno de npi medios va a ser igual a 0. Que así que al reemplazar los límites nos quedaría npi medios, entonces automáticamente por esta propiedad se nos cancelaría esto, nos daría 0. Entonces no la tomamos en cuenta, sino que vamos a tomar en cuenta estos dos términos que llevan los senos. Entonces ya sabiendo eso nos va a quedar que 4 sobre npi por x al cuadrado, si estamos realizando esta, x al cuadrado por seno de npi sobre 4, evaluada entre 2 a menos 2. Ahora tomamos esta que nos dice que menos 64 n cubo por pi cubo por 2 por el seno de npi x sobre 4 evaluado en 2 a menos 2. Aquí pues ya realizamos la evaluación de los límites para cada respuesta. Entonces
nos va a quedar que 4 sobre npi por 2 al cuadrado, que es el límite superior, por el seno de npi por el límite superior sobre 4 menos 4npi por el límite inferior elevado a la 2 por el seno de npi por el límite inferior sobre 4 menos 128 sobre n cubo pi cubo por el seno de npi evaluado en el límite superior sobre 4 más 128 n cubo pi cubo por el seno de npi por el límite evaluando el límite inferior sobre 4. Al realizar estas operaciones podemos ver que aquí se nos cancela este 2 con este 4, este menos 2 con este 4, este 2 con este 4 y este menos 2 con este 4, quedándonos la ecuación como 4npi por 4 porque 2 elevado a 2 nos da 4 por el seno de npi sobre 2 menos 4 sobre npi por 4 por la misma razón que todo número elevado a un cuadrado sea positivo sea negativo siempre va a dar positivo nos da 4 por el seno de menos por este menos que tiene el 2 menos npi sobre 2 menos 128 de n cubo por pi cubo del seno de npi sobre 2 más 128 de n pi cubo por pi cubo del seno de menos n pi medios. Ahora para simplificar aún más esta ecuación vamos a tener en cuenta unas propiedades trigonométricas que nos dice que el seno de n pi medios va a ser igual a menos 1 a la n y el seno de menos n pi medios va a ser igual a menos por menos 1 a la n. Aplicando estas propiedades a la ecuación que nos dio, nos queda que entonces 16 a la n pi por menos 1 a la n menos 16 a la n pi por menos 1 a la n menos 128 de n pi cubo de n cubo por pi cubo por menos 1 a la n más 128 sobre n cubo por pi cubo de menos 1 a la n. Entonces aquí vemos que vamos a simplificar aún más agrupando términos semejantes. Aquí pues hacer digamos la distributiva entre estos dos factores nos queda ya 16 positivo, 16 npi. Entonces nos quedaría 16 npi por menos 1 a la n más 16 npi por menos 1 a la n menos 128 de n cubo pi cubo de menos 1 a la n menos 128 de n cubo pi cubo de menos 1 a la n. Aquí también aplicamos lo mismo, entonces por eso aquí esto pasó a ser negativo. Listo, aquí agrupamos términos semejantes. Entonces nos agrupamos este término con este término, nos va a quedar 32 npi por menos 1 a la n menos, agrupando estos dos, 256 de npi cubos por pi cubos por menos 1 a la n. Entonces, volviendo a lo que traíamos antes de resolver la última integral que habíamos quedado acá, nuevamente retomamos. La retomamos acá, entonces tenemos que a sub n va a ser igual a un cuarto factor de 8 npi menos por menos 1 a la n más 4 npi por menos 1 a la n más 4 npi de menos 1 a la n más 32 npi de menos 1 a la n menos 256 sobre n cubo pi cubo de menos 1 a la n. Ahora, ¿qué hacemos? Pues agrupamos términos semejantes, los cuales vamos a sumar todos estos términos que son semejantes.
Entonces quedaría que A sub n va a ser igual a un cuarto factor de 48 npi por menos 1 a la n menos 256 sobre n cubo pi cubo por menos 1 a la n. Aquí simplificamos con este un cuarto, quiere decir que dividimos este término sobre 4 y lo mismo este término sobre 4, quedándonos 12 npi por menos 1 a la n menos 64 de n cubo pi cubo por menos 1 a la n. Entonces finalmente obtenemos que A sub n va a ser igual a 12 de n pi por menos 1 a la n menos 64 de n pi de n cubo por pi cubo de menos 1 a la n. Entonces aquí ya tenemos coeficiente A sub n. Ahora para hallar el coeficiente Bn es algo similar como hicimos con A sub n. Pero aquí lo que cambia es que en lugar de un coseno es un seno. Entonces la fórmula para hallar el coeficiente B sub n nos dice que es 1 sobre L de la integral que va de L a menos L de f de x por el seno de n pi x sobre L de dx. Al reemplazar esta fórmula en la función que tenemos, entonces nos da que Bn es igual a un cuarto factor de la integral de menos 2 a menos 4 de menos 2 por el seno de n pi x sobre 4 de x, más la integral que va de 2 a menos 2 de 1 más x al cuadrado por el seno de n pi x sobre 4 de x, más la integral que va de 4 a 2 de 0 por el seno de n pi x sobre 4 de x. Esto pues la integral de 0 nos da 0, entonces automáticamente aquí sabemos que se nos anula, nos da 0. Bien, ahora nos queda que es un cuarto factor de menos 2 por la integral, pues como esto es una constante, entonces sale de la integral por la integral que va de menos 2 a 4 por el seno de n pi x sobre 4 de x, más la integral que va de 2 a menos 2 del seno de n pi x sobre 4 de x, más la integral que va de 2 a menos 2 de x al cuadrado por el seno de n pi x sobre 4 de x. Aquí lo que hicimos con esta fue aplicando las leyes de integración que nos permite separarlas, ya que es una suma, entonces aquí las separamos y nos quedan dos integrales. Esta integral se va a resolver más adelante. Entonces también tenemos en cuenta unas propiedades de la integración y trigonométricas que nos dice que la integral del seno de ax es igual a menos 1 sobre a por el coseno de ax. Y una propiedad trigonométrica que nos dice que el coseno de npi es igual a menos 1 a la n y el coseno de npi medios va a ser igual a 0. Entonces, primero vamos a realizar la integral que tenemos acá. Esta la realizaremos ya más adelante. Entonces, decimos que nos da un cuarto por el factor de menos 2 de menos 4 npi coseno de npi x sobre 4. Lo vamos a doblar entre menos 2 y a menos 4. Menos 4 npi coseno de npi x sobre 4 evaluado entre 2 a menos 2 más la integral que va de 2 a menos 2 de x al cuadrado por el seno de npi x sobre 4 de x. Ahora ya empezamos a evaluar este resultado por cada límite, por el superior y el inferior. Entonces aquí ya estamos evaluando y nos queda un cuarto de factor de menos 2 de menos 4 npi por el coseno de npi por el límite superior sobre 4 más 4 npi por el coseno de npi evaluado por el límite inferior sobre 4 menos 4 npi por el coseno de npi evaluado por el límite superior sobre 4 más, y continuamos más npi por el coseno de npi
evaluado por el límite inferior sobre 4 más la integral que va de 2 a menos 2 de x al cuadrado por el seno de n pi x sobre 4 de x. Aquí podemos ver que este término se cancela con este término, este con este término con este término con este, y pues nos quedaría más simplificado. Entonces nos quedaría un cuarto factor de menos 2, factor por, de menos 2 por menos 4 npi coseno de npi medios más 4 npi por el coseno de menos npi menos 4 npi por el coseno de npi medios más 4 npi por el coseno de menos n menos npi medios más la integral que va de 2 a menos 2 de x al cuadrado por el seno de n pi x sobre 4. Como dijimos anteriormente, esto lo podemos cancelar y nos daría 0 por la propiedad trigonométrica que nos dice que el coseno de n pi medios es igual a 0 y el coseno de n pi es igual a la menos 1 a la n. Entonces esto aquí nos da 0, aquí igualmente nos da 0, acá nos da 0. Entonces nos quedaría que un cuarto factor de menos 2 por menos 4n pi por 0 por la propiedad trigonométrica por 0 más 4 sobre n pi por menos 1 a la n, lo mismo también por la propiedad trigonométrica, menos 4n pi por 0, 4n pi por 0, más la integral que va de 2 a menos 2 de x al cuadrado por el seno de n pi x sobre 4 de x. Entonces aquí esto se nos cancela este término, este también y este término. Y se nos reduce más la ecuación. Entonces nos quedaría un cuarto factor de menos 2 por 4n pi por menos 1 a la n más la integral de que va de 2 a menos 2 de x al cuadrado por el seno de n pi x sobre 4 de x. Listo. Entonces aquí aplicamos la distributiva solamente para este término y nos quedaría que un cuarto del factor de menos 8 n pi por menos 1 a la n más la integral que va de 2 a menos 2 de x al cuadrado por el seno de n pi x sobre 4. Aquí también para resolver esta integral vamos pues a resolver por partes, pero hay un método que nos facilita, que sea más rápido, que es el método tabular, el cual consiste en derivar el polinomio y integrar la parte trigonométrica. Entonces, aplicando también tenemos en cuenta esta propiedad trigonométrica que nos dice que el coseno de n pi medios es igual a 0 y el coseno de menos n pi medios es igual a 0. Entonces, aquí aplicando el método tabular, decimos que x al cuadrado al derivarlo nos da 2x y nuevamente el derivarlo nos da 2 y nuevamente el derivarlo nos da 0. La integral de seno de n pi x sobre 4 nos va a dar menos 4n pi por el coseno de n pi x sobre 4. Nuevamente derivando, integrando nos va a quedar menos 16 sobre n cuadrado pi cuadrado por el seno de n pi x sobre 4. Integramos nuevamente este término y nos va a quedar más 64 sobre n cubo, pi por el pi cubo coseno de n pi x sobre 4. Y pues aquí trazamos las diagonales que se me olvidó mencionar. Para eso cuando hice el método tabular, trazamos diagonales y siempre empezamos con el signo menos para cada método. Entonces comenzamos con el positivo, negativo, positivo. Aquí como enuncié estas propiedades, entonces aquí al evaluar, ya por los límites nos vamos a llegar a NP medios. Llegamos a esto, entonces por propiedad sabemos que esto nos daría 0. Aquí también esto también se nos cancelaría y no más
quedaríamos con este término para ser evaluado entre los límites superior e inferior. Entonces nos quedaría que menos 16 sobre n cuadrado pi cuadrado por 2x por el seno de n pi x sobre 4. Esto lo vamos a evaluar, como dije, en los dos límites, tanto superior como inferior. Entonces nos quedaría un cuarto. Pues aquí ya que aquí volvemos a retomar lo que traíamos, perdón, y nos quedaría un cuarto por factor de menos 8n pi por menos 1 a la n, menos 16, que fue lo que nos dio acá, menos 16 de sobre n cuadrado pi cuadrado por 2x por el seno de n pi x sobre 4. Esto lo vamos a evaluar entre 2 a menos 2. Entonces tenemos un cuarto factor de menos 8 sobre n pi por menos 1 a la n menos 16 sobre n cuadrado pi cuadrado de 2 por 2, que este sería mi límite superior, por el seno de n pi por el límite superior sobre 4 más 16 n cuadrado pi cuadrado por el seno de n pi por el límite inferior sobre 4. Qué pena que me faltó el 4. Entonces, al hacer las operaciones, vemos que aquí nos da, se simplifica este término con este término, aquí, al igual que este término, aquí va un 4 con este. Aquí multiplicamos, nos da 4. Y obtenemos que esto nos daría un cuarto factor de menos 8n pi por menos 1 a la n menos 16 sobre n pi cuadrado por pi cuadrado por 4 por el seno de n pi sobre 2 más 16 por sobre n pi cuadrado. Aquí me faltó poner un 4. Aquí iría un 4 por 4 de seno de n pi medios. Entonces, aplicando las propiedades trigonométricas, que nos dice que seno de n pi medios va a ser igual a menos 1 a la n, y el seno de menos n pi medios va a ser igual a menos 1 a la n. Entonces, aplicando, pues se nos simplifica y nos quedaría un cuarto por el factor de menos 8n pi por menos 1 a la n menos 64 de n pi de 64 sobre n cuadrado pi cuadrado de menos 1 a la n más 64 sobre n cuadrado pi cuadrado de menos 1 a la n. Aquí podemos pues multiplicar este término y acá nos cambiaría este signo. Entonces nos queda un cuarto de menos 8n pi por menos 1 a la n menos 64 sobre n cuadrado pi cuadrado de menos 1 a la n menos 64 de n cuadrado pi cuadrado de menos 1 a la n. Aquí sumamos términos semejantes y nos da un cuarto de menos 8n pi por menos 1 a la n menos 128 de n cuadrado pi cuadrado de menos 1 a la n. Y aquí pues dividimos este término por este. Lo dividimos entre 4 y nos queda 2n pi a la menos 1n menos 32n cuadrado pi cuadrado por menos 1 a la n. Listo, entonces este sería nuestro b sub n. Y como veíamos al principio, la serie de Fourier está definida por f de x igual a su 0 sobre 2
de la sumatoria que va de 1 hasta infinito, factor de a su n por coseno de n pi x sobre 4 más b su n por el seno de n pi x sobre 4. Entonces, al reemplazar por los coeficientes que hallamos, nos queda que f de x es igual a 4 tercios sobre 2 de la sumatoria que va de 1 hasta infinito por a su n, que nos dio 12 sobre n pi por menos 1 a la n menos 64 sobre n cubo pi cubo de menos 1 a la n por el coseno de n pi x sobre 4 más el coeficiente b sub n, que nos dio menos 2 sobre n pi por menos 1 a la n menos 32 sobre n al cuadrado por pi al cuadrado menos 1 a la n por el seno de n pi x. Entonces, al realizar esta operación, nos queda que f de x va a ser igual a 2 tercios de la sumatoria que va de 1 hasta infinito, factor de 12 sobre n pi por menos 1 a la n menos 64 n pi n al cubo pi cubo de menos 1 a la n por coseno de n pi x sobre 4 más menos 2 sobre n pi por menos 1 a la n menos 32 de n sobre n cuadrado pi cuadrado de menos 1 a la n por seno de n pi x. Y finalmente esta es ya nuestra serie de Fourier. Muchas gracias.